Mirando así, haciendo una miradita rápida, un paso por las opiniones que nos ofrecen en el chat y que nos preguntan y que se pregunta la gente, compartimos y retroalimentamos. Una de ellas es, por ejemplo, el caso que siempre preocupa mucho y es los temas que tienen que ver con la corrupción estatal, la corrupción que se hace y que siempre ha sido desde la utilización y malversación de los recursos del Estado, con un manejo que en los últimos tiempos se ha dado, que es un poco dejar pasar, dejar hacer y dejar pasar, porque en tanto acumulamos tantos y tantos casos, entonces simplemente, bueno, pues la gente un poco como que se va olvidando de muchas de estas situaciones, y la verdad es que de tiempo en tiempo también tenemos que nosotros recordar, y la pregunta que hacía de manera muy concreta uno de los que nos escuchan a través del chat es que, óyeme, lo hacía guante, para ser preciso, ahora veo. ¿Qué va a pasar? Pero no se va a hacer por fin las investigaciones del lugar para poner claro y dejar claro algunos casos y algunos expedientes, tipo por ejemplo lo recientemente investigado por la periodista Alicia Ortega respecto al candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. Decir nada más que no es por molestar con un instrumento que es legítimo, que es el periodismo de investigación, y con otro instrumento que es un poder del Estado, que es la justicia, y que te está obligado a que las cosas puedan transparentarse y que por lo menos en la conciencia de la gente quede claro muchos elementos que enturbian, ¿no?, y que llenan de opacidad todas estas parafernalia de campaña. Y eso nos hace recordar y poner sobre la mesa, por supuesto, tantos casos que en el tiempo, yo tomar, por ejemplo, los últimos 20 años y los gobiernos del PLD sería, bueno, podría ser un buen ejercicio, no, echar un poquito más para acá en las últimas gestión del presidente todavía Danilo Medina, pero son tantos los casos que en el tiempo se nos van quedando. Por ejemplo, para quedarnos nosotros aquí, hubo el año pasado, en 2018, 6 casos que estuvieron ahí en la mesa, ya no nos recordamos, y que fueron temas y ocuparon principalía en los medios masivos de comunicación. Fueron bastante cuestionados las instituciones, por ejemplo, de compra y de contrataciones. Casos importantes de corrupción que se destaparon durante los gobiernos del presidente Danilo Medina desde el año 2012, que involucraban extorsión, pero casos que vienen desde atrás, no remontarnos al tema, a los gobiernos balagueristas, pasando por los gobiernos del PRD, que viene también con su secuela y con su orquesta y festival de casos de corrupción guardados, tapados, haciéndonos cómplices prácticamente todo, con una complicidad colectiva que es una desgracia. Óyeme, cuando viene y nos dice, por ejemplo, Leonel Fernández, que inicia su gestión en 1996, es donde empieza la lamentada oficina, el DEPRECO, y el primer funcionario de eso fue justo Pedro Castellano, que al poco tiempo terminó renunciando y denunciando, por supuesto, que eso estaba politizado, que no podía manejarse con toda la transparencia. Desde entonces nosotros venimos manejando estos casos de corrupción. ¿Tú sabes cuál fue el primer acto de corrupción del gobierno de Leonel Fernández? El caso del PM. El caso PM. El primer caso de corrupción lo denunció Solano, que era viceministro. ¿Tú te acuerdas? Vicesecretario. Pero bueno. Al mes. Pero bueno, el caso al mes lo canceló. Sí, bien. En el 96 fue eso. El caso, bueno, ok, pero el caso que se instrumentó fue el caso PM el primero, pero de ahí para allá muchos han llovido. Para quedarnos más recientemente, porque hubo muchos casos, estuvo Renoves en los gobiernos del PRD, pero recientemente nosotros el año pasado teníamos sobre la mesa instituciones como ISOE, como el CEA, como CORDE, como INAPA, como la ONSA, donde se vieron envueltos en un escándalo terrible que implicaron sobornos, compras, ventas irregulares. Instituciones del gobierno como ISOE, como el Consejo Estatal del Azúcar, CORDE, ahora ya disuelta, el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado, la Oficina Metropolitana de Servicios ONSA, que todavía eso no llega a ninguna parte, cómo se manifestó el compromiso totalmente poniéndose de espalda a
a la lucha contra ese mal, que yo creo que es algo que ahora mismo a nosotros nos tiene bastante complicado. Recuerdo que en esos mismos momentos, en la 8ª cumbre de jefes de Estado y de Gobierno que se había celebrado en Lima, Perú, ahí estuvo el presidente Danilo Medina, y el tema principal fue el tema de la gobernabilidad, y recordamos cómo fue ese discurso del presidente Danilo Medina. Y cuando tenía entonces aquí la casa hirviendo con muchísimos casos de corrupción, con muchísimos cuestionamientos en la administración pública. Dentro de eso se había mencionado la nueva ley contra el lavado de activos, contra el financiamiento del terrorismo, proyectos de ley de extensión de dominio para el decomiso civil de muchos bienes ilícitos, entre otras cosas. Los casos, bueno, días después de ese discurso del presidente en Perú, salió entonces a la luz pública la auditoría de la Cámara de Cuentas con el caso de Onza. Y el desenlace de Onza, ustedes lo sabemos, nada más es la referencia para muchos casos que entonces no llegaron a ningún feliz término, simplemente casos que se quedaron, que estuvieron ahí, que estuvieron en las primeras páginas de los periódicos, y así históricamente, señores, pero es una acumulación que en el tiempo se ha estado haciendo, y mientras nos hacemos los locos y mientras nos hacemos los tontos con los temas que son corrupción y que nos ponen a nosotros de relieve lo que es el tema de la impunidad, pensamos sobre todo el liderazgo político, pero sobre todo quienes nos gobiernan, que están haciendo un favor y no saben que eso es una especie de olla de presión, que si no lo atienden y que hay que refrescarlo, porque nosotros como comunicadores y como periodistas es nuestra responsabilidad para ver si alguna vez se esclarecen porque no se han resuelto, eso podría constituirse en una especie de bomba de tiempo en este país donde todo, absolutamente todo está pendiente. Llévatela.